De la docena de propiedades que ayudé a inspeccionar, no había un solo edificio que temiera más que este lugar. Hacía más de 2 años que no me llamaban de los apartamentos Holloway. Era un viejo edificio de 3 plantas, más o menos reformado, situado en el centro de la ciudad, entre otros rascacielos abandonados. Era una llamada urgente del administrador del edificio. Un inquilino se había saltado el alquiler del mes y se negaba a contestar al teléfono, al correo electrónico o simplemente a la puerta. Al parecer había cambiado la cerradura en algún momento o se había puesto una nueva, de cualquier forma el administrador no podía entrar y los vecinos han presentado quejas. Quejas por olores, quejas por ruidos, incluso de los inquilinos de arriba y de abajo en el primer y tercer piso tenían algo que decir. Como siempre, el gerente no quería involucrar a la policía todavía, así que nos llamaron a mí y a otro inspector para tratar el asunto y ver si la policía era necesaria. Ya había trabajado antes con ese tipo, se llamaba George. Ya podía distinguir su Camry azul aparcado junto al imponente edificio. El edificio era viejo, uno de los más antiguos. La mayor parte del edificio era de ladrillo de color tostado claro, cubierto durante décadas de oscuras manchas de agua que emanaban de cada ventana o canalón. Apenas eran las 6 y el sol ya se había ocultado en el horizonte. En la oscuridad que se cernía sobre mí, podía ver todas las ventanas, y las luces interiores dibujaban la silueta de las singulares cortinas improvisadas que habían colocado los inquilinos. En su mayoría, la forma fácilmente reconocible de una fina sábana sujeta con chinchetas. Había aparcado enfrente de George. El hombre calvo y fornido me esperaba en el asiento del conductor, muy pendiente del teléfono antes de darse cuenta de que había aparecido. Ya era hora de que aparecieras, dijo con su habitual nerviosismo agitado. Tráfico a las 6, terrible en este lado de la ciudad. Sí, bueno, al menos no tendremos que lidiar con eso después de que terminemos con esto. Terminó de escribir algo en su teléfono antes de guardarlo en el bolsillo. ¿Por qué estamos aquí? ¿No llaman a la policía para este tipo de cosas? Dijo George mientras nos dirigíamos a la entrada principal del edificio. El color original de las paredes apenas se distinguía ya, cubiertas de un hollín marrón oscuro. Ya he preguntado al respecto y el gerente es claro, no quiere que la policía se involucre si puede evitarlo. Le dije. ¿Así que ahora trabajamos para este tipo? Mira, solo tenemos que hacer unas preguntas, abrir la puerta y averiguar qué ha pasado. El tipo probablemente abandonó la ciudad. Ya conoces a los tipos que viven en estos sitios. ¿Y qué pasa con el olor entonces? Te hablaron de las quejas, ¿verdad? Incluso la gente del tercer piso se quejaba de los olores, los ruidos. El gerente dijo que pararon hace unos días. Además, si es algo más que un mes de comida podrida, tendremos motivos para llamar a la policía diga lo que diga este tipo. Llegamos a la puerta principal. El toldo estaba hecho jirones y manchado, una de las puertas tenía pintadas marcas de utilidad cubriendo el cristal y obviamente no estaba en condiciones de abrirse. Ambos lados de la puerta de doble cristal estaban oscuros y empañados, y el interior no estaba mucho mejor. A diferencia de muchos otros pisos de renta baja, este tenía vestíbulo. Una reliquia. Infrautilizada de su pasado, pero vestíbulo al fin y al cabo. El techo original había sido sustituido por baldosas, cubiertas de manchas oscuras de agua, algunas de las cuales faltaban o estaban descolocadas. Los muebles se habían retirado, pero las manchas oscuras manchaban el suelo de vinilo donde habían permanecido durante Dios sabe cuánto tiempo. Había una sola luz encendida en toda la planta del vestíbulo, en el despacho de detrás del mostrador de recepción. Donald, el propietario del edificio, estaba sentado sobre su teléfono y una pila de papeles, y nos miró casi en una reacción de lucha o huida en cuanto oyó abrirse la puerta principal. Oh. Tomó aire antes de levantarse. Por fin están aquí. Extendió la mano y nos la estrechó a los dos antes de buscar frenéticamente algo en su escritorio. Aquí vamos. Sacó un pequeño trozo de papel y se lo dio a George. Este es el número de apartamento, 2B5, y los números de los vecinos que hicieron las quejas en el mismo piso. Cuando empezaron las quejas, pregunté.
El gordo se encogió de hombros. Tendrá que preguntar a los vecinos. ¿No comunicaron las quejas a la oficina? No comunico las quejas a la oficina, van directamente a la oficina. La oficina no me dijo nada. A la oficina no le importan las quejas por ruido, solo me involucré cuando el olor se puso feo, pero luego el olor se fue, problema resuelto. Luego se retrasó con el alquiler. Ambos negamos con la cabeza, impasibles. ¿Y por qué no has llamado a la policía? Los tengo a ustedes, la oficina, todo eso, porque arriesgarse a bajar aún más el valor de este lugar con más rollos de policía por aquí si no hace falta. Si encontráis algo que merezca la policía me lo decís, pero ni un momento antes. Donald terminó con una voz elevada y dramática mientras volvía por el pasillo, desapareciendo en su oficina. Bueno, eso es todo. Empecemos entonces. Le dije a George mientras nos dirigíamos al ascensor. Era tan viejo como el edificio. Una puerta corredera oxidada cubierta de pintura gris desconchada crujió al abrirse con el sonido de metal raspándose. A continuación se oyó el zumbido de la polea del ascensor, y las puertas revelaron un pequeño compartimento iluminado con luz fluorescente y revestido con una pantalla de cadenas y falsos paneles de madera. La luz parpadeó. Vayamos por las escaleras, dijo George, dando un giro de 180 grados hacia la escalera de enfrente, que ya había subido 5 peldaños cuando empecé a seguirle. Ya habíamos pasado por las habitaciones del primer piso, estaban algo limpias, con lo que parecía ser una capa de pintura de pocos años, en lugar de varias décadas. El segundo piso era otra historia. Cuando subimos los últimos escalones y entramos en el vestíbulo de la segunda planta, nos invadió una ola. Una ola de aire espeso, cargado de polvo y olor a moho y podredumbre, algo. George se pellizcó la nariz mientras yo me frotaba los ojos, el aire me quemó y me los irritó de inmediato. El olor. ¿Podría ser el apartamento? Uno pensaría que se habrían quejado más si fuera tan diferente de lo normal. Bueno, el gerente dijo que el olor se detuvo, así que podemos asumir que este es el aroma normal del lugar, supongo. Dijo George mientras empezábamos a recorrer el pasillo. Un pasillo aparentemente interminable, forrado con alfombra roja oscura y manchada y paredes beige igualmente descuidadas. Las puertas de paneles de madera delgados marcaban cada apartamento, cada uno astillado y astillado aquí y allá. Desde la distancia, el apartamento en cuestión era obvio. Una masa abultada sobresalía de la base de la puerta, apoyándose en ella como si quisiera entrar. Un montón de paquetes. Cajas y sobres hinchados empujados contra la puerta, polvorientos, con algunos esparcidos por la alfombra, cubiertos de huellas de botas. Así que este era el correo del que hablaban, dijo George, arrodillándose para inspeccionar uno de los paquetes dañados. ¿Qué quieres decir? En su mensaje original, Donald dijo que el Tenit tenía un montón de correo amontonado en la parte delantera. Al final se hartó e hizo que los conserjes lo tiraran aquí. ¿Hay fechas en alguno de ellos? Pregunté. No. Pero mira esto. George cogió una caja de cartón barata y calcárea y me enseñó la etiqueta. Era algún tipo de idioma extranjero, chino creo. Lo único que estaba en inglés en cualquiera de los paquetes era la dirección del edificio. Mira, este también. Me dio otro, un sobrepesado, este etiquetado completamente en ruso. Son todos así, mira, todo, sin etiquetas en inglés, sin embalaje comercial, nada. Dijo George mientras escudriñaba dramáticamente los paquetes, revisando todos los que podía. ¿No creerás qué es? Pregunté, intentando palpar el contenido del sobre sin abrirlo. George me miró un segundo, sopesando la posibilidad. No. No son tan estúpidos. Además, son demasiado grandes y pesados. Bueno, quizá deberíamos abrir uno. Mientras George y yo considerábamos la idea, una puerta se abrió frente a nosotros. Una de las vecinas. Una mujer corpulenta con el pelo envuelto en una toalla y una expresión de irritación perpetua en la cara. ¿Quién es usted? Nos espetó. Estamos con el dueño de la propiedad, ocupándonos de esto.
respondí mientras señalaba los paquetes. Ya era hora de que alguien se ocupara de esto. Gritó, como si hablara con alguien dentro de su apartamento. ¿Fue usted uno de los vecinos que escribió una queja? Preguntó George, levantándose y quitándose el polvo de los vaqueros. Claro que sí. Continuó, saliendo por la tangente sobre el señor de la tierra perezoso, y el olor. La mujer siguió gritando antes de que pudiéramos saber su nombre, Sandra. Ella había hecho la queja original diciendo que la habitación olía como un vertedero hace unas 2 semanas antes de desaparecer lentamente. Cuando le preguntamos si sabía algo del Tenit, lo único que dijo fue: Probablemente sea una maldita adicta al crack. Mientras cerraba la puerta de su apartamento. Al terminar esta conversación, otra puerta se abrió unos metros en dirección contraria. Una figura casi esquelética se asomó desde un apartamento poco iluminado. Las luces cambiantes de su televisor dibujaban la silueta de una frágil anciana, envuelta en un fino velo de oscuridad. ¿Has venido a buscar a Jeremy? Preguntó, con la voz apenas más alta que la televisión. ¿Qué? Preguntó George, acercándose un poco más pero manteniendo la distancia. Jeremy lleva desaparecido mucho tiempo. Espero que la policía lo encuentre. Habló con un graznido de esfuerzo, cerrando la puerta lentamente antes de que ninguno de nosotros pudiera decir nada. ¿Ha desaparecido alguien? Le pregunté a George mientras me lanzaba una mirada de soslayo. Está hablando de Jerry Baker. Una voz apareció detrás de nosotros, una puerta abierta donde un hombre larguirucho se apoyaba en el marco. George y yo compartimos otra mirada rápida para confirmar que ninguno de los dos le había oído abrir la puerta. Un chico joven. Vive al final del pasillo. Solía visitarla a menudo, creo. Dijo el desconocido, casi como si hablara consigo mismo. Dejó de aparecer hace un mes, probablemente se largó de la ciudad como hizo este tipo. Ah, bueno. Dijo, volviendo a su apartamento sin decir otra palabra. George y yo continuamos compartiendo miradas mientras el hombre cerraba cuidadosamente la puerta. Bueno, supongo que hemos interrogado a todos los vecinos. Dije. Genial, no puedo esperar a volver aquí en una semana para resolver otro caso de la cabeza de crack desaparecida. George dijo mientras se arrodillaba de nuevo, moviendo paquetes fuera de la puerta. Entonces, ¿vamos a abrir una de estas cosas o qué? Me preguntó, sosteniendo una caja pequeña, con una etiqueta blanca llena de caracteres chinos desteñidos. No dije nada, simplemente le hice un gesto para que fuera a por ella. George cortó la cinta con una pequeña navaja con cuidado, sacando el contenido para no dañar nada. En una bolsa de plástico turbia había un objeto alargado de color piel. George lo aplastó un poco antes de rasgar el plástico y sacar lo que había dentro. ¿Un pie? Dijo, perplejo. Parte de uno, creo. George me lo acercó. Obviamente no era un pie de verdad, era duro y blando a la vez con un poco de brillo, plástico de silicona, algún tipo de prótesis o algo así. George cogió rápidamente otro paquete y lo abrió. Un conjunto de 3 dedos falsos esta vez. Es imposible que cada uno de estos paquetes sea una parte falsa del cuerpo. Quitemos estos paquetes de en medio y entremos para acabar con esto. Dije, impidiendo que George cogiera otro paquete. Bien. Ayúdame a moverlos. Dijo. Los dos nos escabullimos y pateamos las cajas lejos de la puerta hasta que estuvo lo suficientemente despejada. Prueba con la llave, dije, y George sacó la llave del apartamento de su bolsillo y probó la cerradura. La cerradura se abrió, la puerta se abrió. Una cadena la detuvo a pocos centímetros. Cuidado, es solo una cadena. Dije, presionando lentamente con el hombro la puerta, sacando una cabeza plana y metiendo la mano por dentro hasta que pude deslizar la cadena del pestillo. Inmediatamente una ola de aire nos golpeó, aire que era diferente del pasillo mohoso. Un olor familiar a contenedor viejo, un ligero aroma a carne podrida y aire fresco. Apestaba, pero era aire fresco comparado con el resto de este lugar. George y yo nos colocamos respiradores de respiración ligera antes de abrir la puerta por completo.
El interior estaba confinado en una oscuridad opresiva, salvo por el tímido resplandor de una única farola que emanaba del exterior de la única ventana de los apartamentos. Una ventana abierta, una ventana rota. Una ráfaga de aire frío pasó y las cortinas se agitaron un poco, una repentina ráfaga de aire helado entró en la habitación. Pequeños fragmentos de cristales rotos cubrían el suelo, reflejando la luz de aquella farola, brillando a medida que entraba en la habitación. La oscuridad lo cubría y silueteaba todo, nada era identificable en ella, cada centímetro de mesa o mostrador, cada grieta y rincón, todo estaba lleno de alguna masa ambigua. Deslicé las botas por el suelo, apartando cualquier cosa del camino mientras tanteaba en busca de un interruptor de la luz, un chasquido. Nada. George cerró la puerta mientras yo jugaba con el interruptor, pero cuando la puerta se cerró y la luz del pasillo desapareció, me di cuenta de que no podía ver ninguna otra luz en la habitación. Ni siquiera los pequeños LED de la televisión o la cafetera. Todo estaba completamente negro, cubierto por el débil tono anaranjado de la lámpara del callejón que se apagaba justo al otro lado de la ventana. ¿Nada? George me preguntó. Parece que se han ido los poderes. Dije, empezando a buscar en mis bolsillos una pequeña linterna. Bueno, el gerente no puede hacer eso, él no la apagó. No, pero alguien lo hizo. Encendí la pequeña y débil linterna, George también sacó la suya. Deberíamos largarnos de aquí y llamar ya a la policía. George dijo, sobre todo para sí mismo. Las linternas solo parecían iluminar el polvo y los escombros que llenaban el aire a su alrededor. Una espesa niebla polvorienta llenaba toda la habitación, bloqueando la luz y nublando mi visión mientras empezábamos a escudriñar los alrededores. Empezó a formarse una imagen de la habitación. Había cosas, por todas partes. Cada centímetro de mostrador y mesa estaba lleno de envoltorios, herramientas, notas, fotografías. El suelo estaba lleno de envases, grandes bolsas de basura negras metidas en cada esquina, con envoltorios desparramándose por ellas. Las manchas lo cubrían todo, manchas oscuras. La encimera de laminado desconchada estaba cubierta de una gruesa capa de algo. Algo oscuro. Hey, ven aquí rápido. George dijo desde el otro lado de la habitación. Cambié mi mirada hacia él, estaba mirando a otra habitación, tal vez el dormitorio. La linterna fija en algo. ¿Qué es? George no contestó, simplemente se apartó, intentando no tener arcadas. Era un cuerpo. Un cuerpo que ya casi no olía ni parecía un cuerpo. Le diré al gerente que llame a la maldita policía. George murmuró, metiéndose de nuevo en la cocina, dejándome solo mirando el cadáver. La luz tenue y el aire polvoriento no me permitían verlo lo bastante de cerca, pero podía decir incluso desde la distancia que este cuerpo no estaba descompuesto, estaba comido. Ya no tenía cara, solo quedaban huesos de los brazos, ambas piernas habían desaparecido, y parecía como si lo hubieran destripado, pero parecía vacío. Hueco. George regresó mientras yo empezaba a explorar el resto de la habitación. Había varias mesas de comedor contra la pared, dispuestas como mesas de operaciones. Agujeros cortados en los bordes donde colgaban las ataduras, una gran correa en la parte superior central donde supongo que estaría el cuello. ¿Qué demonios hacía este loco aquí? ¿Y es él? Bromeó George, mirando las mismas mesas que yo. Intentando no volver a vislumbrar el cadáver. Las partes del cuerpo, las prótesis. Dije. No creerás que... Miré a George, George estaba mirando otra cosa. Mira esto. Dijo, dirigiéndose a una mesa en el otro extremo de la habitación, volcada, astillada, con las ataduras rotas. Una gran mancha lo cubría todo, del inconfundible rojo intenso que se oscurecía hacia el centro. George se movió sin decir palabra, saliendo rápidamente de la habitación como si estuviera detrás de algo. Oye, ¿has hablado con el encargado? Le grité mientras salía de la habitación. Sí, dijo que llamaría a la policía. George dijo, acercándose a la ventana rota, fragmentos crujiendo bajo sus zapatos. Mierda, mira eso. Dijo mientras miraba por la ventana, hacia la calle de abajo.
¿Y esto, ves aquí? Señaló hacia la sangre que quedaba en el cristal de la ventana. Miré por la ventana y vi una mancha distinguible en el pavimento, oscura y seca, pero no había ningún cuerpo. George y yo volvimos a la otra habitación, pasamos junto al cuerpo, inspeccionando en busca de la prueba certera de identidad que ambos teníamos en mente. Aquí, mira, mira. Lo sabía, como demonios lo sabía. George me entregó unos papeles, secándose el sudor de la calva. Esa vieja no lo estaba perdiendo del todo, el niño desapareció. Continuó. Los trozos de papel eran en su mayoría fotos borrosas, Polaroids baratas e impresiones de este hombre, todas etiquetadas con sarpie con el nombre Jeremy. Algunas de las fotos tenían un nombre diferente, a pesar de ser el mismo hombre, estaban etiquetadas con Matilda. Tenemos que encontrar a este chico, probablemente esté herido. Dije, George paseándose, intentando no mirar ni molestar al cadáver que yacía a pocos metros. La policía llegará pronto, esperemos, probablemente. ¿Quién sabe cuánto tardarán en responder a este vertedero? Dijo. Exacto, quizá podamos encontrarlo a tiempo, quién sabe cuánto tiempo ha pasado ya. ¿Crees que fue él quien cayó por la ventana? ¿Por qué demonios haría eso si la puerta no está cerrada por dentro? Se preguntó George. Revisemos el resto de la habitación rápidamente y bajaremos a buscar dónde pudo haber ido a parar. Dije, escaneando rápidamente toda la habitación. La pared beige donde se apoyaba el cadáver estaba muy manchada de sangre y había herramientas de operación sucias esparcidas por el suelo. Al otro lado de la habitación había una especie de banco de trabajo o cómoda. Encima había miembros, envueltos en papel. Podía distinguir 2 brazos y 2 piernas, pero estaban limpios y no veía sangre. ¿Más prótesis? De acuerdo, no nos queda nada aquí, bajemos antes de que manipulemos más pruebas o como demonios se llame esto. George dijo, ya en movimiento hacia la puerta principal. Este es él. George pensó un segundo. El lado oeste del edificio, ¿verdad? Creo que sí. Entonces la ventana de la que cayó estaría en el lado del callejón del edificio. Dijo George mientras salíamos del pasillo del segundo piso, bajábamos las escaleras y entrábamos en el vestíbulo. No sé cuánto tiempo estuvimos arriba, pero ya había caído la noche. El vestíbulo estaba oscuro, vacío. El viento y el sonido de un tráfico lejano llenaban el vacío cuando salimos al exterior, unas pocas farolas atravesaban la opresiva oscuridad y las calles vacías. El callejón era largo, un estrecho tramo entre los apartamentos y una especie de edificio de oficinas o almacén abandonado. Ambos edificios tenían 3 plantas y una única farola parpadeante entre los dos iluminaba el callejón. Sobre el oscuro hormigón manchado apenas pudimos distinguirlo hasta que estuvimos justo encima. Seca y de color rojo oscuro, una salpicadura de sangre que fácilmente podría haberse confundido con una mancha de aceite. Cristo, eso es malo. ¿Cómo diablo se levantó de eso? George murmuró. ¿Y dónde acabó? Dije, tratando de encontrar otras manchas de sangre o marcas. Mira esto. Dijo George, arrodillándose junto al bordillo de hormigón del edificio abandonado. Una gran mancha de sangre se extendía por el hormigón como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo por él, y se hacía más difícil de ver a medida que se acercaba a la vieja puerta de acero abierta. Compartimos una mirada mientras alumbraba la puerta, cuyo pomo estaba roto y colgaba de un solo tornillo. George me miró con aprensión y noté el sudor en las palmas de las manos al tocar con las yemas de los dedos la fría puerta de metal. La abrí con suavidad, el metal chocó lentamente contra el hormigón hasta que se abrió lo suficiente como para entrar. Nos encontramos con un pasillo oscuro que se extendía con escombros y muebles viejos cubriendo las paredes. Mi linterna apenas llegaba a unos metros delante de mí. Aún podíamos ver marcas de sangre en el suelo y en algunos de los viejos escritorios que bloqueaban el pasillo, y también podíamos oír algo. Aparte del viento exterior y el crujido de los escombros bajo nuestras botas, no había nada. Silencio absoluto. Ni el sonido del tráfico ni el zumbido de las luces fluorescentes. El silencio abrumador solo hacía que los ruidos fueran aún más evidentes, por muy silenciosos que fueran. ¿Has oído eso,
Pregunté, volviéndome hacia una de las habitaciones laterales que estaba completamente vacía. El polvo era más denso en aquella habitación vacía, juré que algo emanaba de allí, un sonido, un ruido metálico. ¿Oír qué? Como si algo se hubiera caído, tal vez. Me di la vuelta, encontrando el camino de nuevo. Solo el edificio, supongo. Quizá haya mapaches o algo aquí, murmuró George con voz inquieta. Otro sonido, lo suficientemente fuerte como para que ambos pudiéramos oírlo, ambos ver el polvo levantarse al final del pasillo. Un ruido metálico, como si algo arrastrara o lanzara una bolsa de juguetes de plástico. Ambos iluminamos el pasillo, nos quedamos inmóviles y seguimos avanzando. Poco a poco nos acercamos al origen del ruido, la nube de polvo que se alejaba lentamente, uniéndose al resto del aire mohoso y espeso. El rastro de sangre conducía directamente al ruido y a una habitación lateral al final del pasillo. Estábamos a unos 4 metros de la puerta cuando volvimos a oírlo. El ruido metálico de algo. La puerta estaba a un lado del pasillo, ligeramente abierta, la abertura daba al final de la habitación donde algo yacía en la oscuridad más absoluta contra la pared. Nuestras luces apenas penetraban en la oscuridad, pero podíamos ver algo allí. Una cosa grande e inmóvil arrellanada contra la pared. La pesada puerta metálica se deslizó abriéndose lentamente con el empuje de mi pie, mi linterna y mi mirada no se movían de aquel ambiguo montón. Nos acercamos, la luz empezó a incidir sobre él, se formó el color, blanco porcelana sucia y el rojo brillante de la sangre fresca. Apoyado contra la pared, amontonado sobre sí mismo, al principio no supe qué era, pero supe que era humanoide. La luz reveló un rostro circular de un blanco puro que se inclinaba sobre lo que supuse que era un cuerpo. Era un torso humano y una pierna humana en ese montón. El torso no estaba unido a la pierna, sino que la sujetaba con brazos y manos inmóviles de silicona de porcelana, piernas de plástico cosidas a las caderas de aquel torso de hombre sangrante, brazos sujetos al hombro. La pierna que sujetaba no era de plástico, no era de silicona brillante, era de una persona, y estaba cubierta de marcas de mordiscos. Su rostro también estaba allí, esa máscara de visera blanca estaba unida a algo y lo cubría, pero no donde podría haber una boca. Era de color rojo oscuro, casi negro, y goteaba. Sobre la boca abierta, impreso en esa máscara blanca y sucia, había algo escrito. Una sola palabra impresa cerca de la frente. Estaba demasiado sucia y era demasiado pequeña para distinguirla, pero empezaba por M. No se movió. Me alejé de la cosa, el shock me golpeó, dominando cualquier curiosidad morbosa que me había abrumado y George se había ido, se había ido en algún momento y no lo culpé. Intenté mirar aquella cosa muerta más de cerca, alguna idea de broma de algún friki enfermo para jugar con el cadáver de un hombre, para posarlo así. ¿Hizo esto el Tenit, o fue esto el Tenit? El cuerpo de quien estaba dentro del apartamento entonces. Unos pasos pesados detrás de mí me hicieron retroceder, y pude ver las familiares luces rojas y azules parpadeantes del exterior reflejándose en la puerta metálica del oscuro pasillo. George condujo a la pareja de agentes al interior del almacén mientras yo esperaba en el umbral, con el eco de la radio resonando en el pasillo. La cosa había desaparecido. La habitación estaba vacía, completamente vacía. Quedaba una mancha roja en la pared y el suelo, pero aquella cosa había desaparecido. ¿Quién la había movido? Escuché las sirenas, quería asegurarme de que vieran esto, dijo George, con la voz entrecortada al mirar dentro de la habitación. Vio su falta de cuerpos. La policía vio la sangre, las marcas, y poco después revisaron el apartamento. Nos interrogaron y nos dejaron marchar. Respondimos con la verdad y nunca volvimos a acercarnos a menos de 10 millas de ese edificio de apartamentos. Pasaron los meses y la cosa finalmente se deslizó lejos de mi mente hasta que, un noticiero corto me recordó que el hombre Jeremy Baker fue confirmado muerto pero todavía desaparecido. Algunas partes de su cuerpo encontradas en el apartamento, pero nunca su cuerpo, nunca su cabeza.